Muy buenos días. Vamos a iniciar con su entrevista. Como fue usted notificado en su convocatoria, usted va a tener 5 minutos, lo cual lo vamos a ampliar a 2 minutos más, o sea, 7 minutos, de los cuales usted puede utilizar para terminar de mejor manera y presentar su plan. Luego vamos a entrar a una fase de pregunta y respuesta en donde usted tendrá un máximo de 3 minutos para responder cada interrogante. Usted puede llevar el control de su tiempo. Hay un cronómetro acá. 7 minutos primero para la presentación de su plan y luego a la fase de pregunta y respuesta. Vamos a ser estrictos en los tiempos por respeto a la agenda que se tiene. Entonces se le deja en el uso de la palabra. Tal vez si enciende su micrófono. Muy buenos días, señores miembros. Tal vez solo que le vuelvan a iniciar su tiempo. Muy buenos días, señores miembros de la Comisión de Postulación. Quiero iniciar esta entrevista con una afirmación. El Ministerio Público es la puerta de entrada del ciudadano en búsqueda de la justicia penal. Partiendo de esa afirmación, quiero decirles que el Ministerio Público juega un papel determinante en el sector justicia y que de igual manera es importante y necesario que el Ministerio Público goce de los máximos niveles de profesionalismo y de tecnificación y que sirva al ciudadano, que es al final a quien se debe. Para lograr esos objetivos, el Ministerio Público debe rescatar primero la ética. En ese sentido, en la ejecución de la gestión puramente diaria, pero también en la responsabilidad de los funcionarios en su actuar, así como implementar tecnología de punta, especialmente inteligencia artificial, que le permita hacer un trabajo acorde a las necesidades en el mundo actual. ¿Cuáles son los objetivos generales a implementar? Generar seguridad objetiva, es decir, lograr disminuir los índices de violencia y de criminalidad que se manejan hoy en el país y que tienen arrodillados a los guatemaltecos. Y comprender también que el crimen organizado cuenta con tantos recursos para poder corromper funcionarios, para poder comprar tecnología de punta y para contratar profesionales diversos en su actuar. Generar seguridad subjetiva significa lograr que la población tenga la percepción de que esa disminución de la violencia y de la criminalidad es una realidad. Y coproducir seguridad significa que no solamente se deben de trabajar con las entidades públicas y las de entidades extranjeras, también buscar el apoyo de la entidad privada para hacer un mejor trabajo en esa función. La comunicación pública debe ir dedicada a los guatemaltecos en general, pero también a los criminales, hacerles saber que se va detrás de ellos en todo el territorio nacional y fuera de este. También al interno del Ministerio Público hay que fortalecer la investigación criminal. Hay que recordar que la investigación criminal es la columna vertebral del proceso penal. Incorporar expertos profesionales en criminología para mejorar los estudios de la fenomenología criminal. Incorporar profesionales de la victimología para entender los fenómenos criminales que tienen a los guatemaltecos arrodillados y, sobre todo, incorporar tecnología de punta. Y vuelvo a repetir, me refiero a la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para especializar y profesionalizar el Ministerio Público. Este trabajo se va a hacer a través de 6 módulos temporales, 6 módulos, 3 temporales y 3 permanentes, los temporales con 90 días de duración. El primer módulo temporal es el de identificación y categorización de delitos. Se trabajará en la organización electrónica de todo el Ministerio Público, clasificándola por temas. El segundo módulo es el de evaluación de personal y procesos. El tercer módulo es el de acoplamiento. Ya listo todos los procesos y los equipos que se necesitan, en el módulo de acoplamiento se implementarán. Pero el primer módulo de permanente, que es el de operativización,
los pondrá en marcha. El segundo módulo permanente es el de coordinación hacia afuera, es decir, trabajar con las entidades públicas de seguridad, de justicia, con el organismo judicial para coordinar el trabajo con un esfuerzo único en el combate a la criminalidad organizada y a la violencia. Y por último, el módulo de adaptación, que es un módulo en el que se fundamenta en la operativización y en la retroalimentación, que es una obligación del Ministerio Público para mejorar todos los procesos. Quiero concluir. No se puede seguir combatiendo el crimen organizado partiendo de las mismas estrategias y de las mismas tácticas con que se ha venido haciendo. Y se lo digo con conocimiento de causa. Hay que hacer un esfuerzo distinto. Segundo, es necesario adquirir equipo tecnológico de punta. Insisto, la inteligencia artificial hoy juega un papel determinante en el mundo. Por lo tanto, hay que incorporarla a los diferentes procesos en el Ministerio Público y en el sector justicia en general y el de seguridad. El profesionalismo en el personal debe ser la norma para coadyuvar a mejorar el trabajo, al igual que la especialización. Hoy el mundo demanda especialización. Ya no se puede seguir insistiendo en los todólogos. Hay que especializar las instituciones para lograr mejores resultados. Y en este esfuerzo, la lucha en contra de la criminalidad organizada y la violencia es una estrategia de Estado, no es una estrategia de una sola institución. Partir de que es una estrategia de una sola institución es el error más grande que hemos cometido. En esto se tiene que trabajar partiendo de una estrategia de Estado. Quiero finalizar esta entrevista con una reflexión. El Ministerio Público, de acuerdo con la ley, tiene como funciones importantes y vitales. Primero, la investigación criminal. Segundo, la persecución penal. Tercero, velar por el estricto cumplimiento de la ley. Por lo tanto, el Ministerio Público no puede ni debe estar metido en asuntos políticos, ni partidarios, ni ideológicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la fase de preguntas y respuestas, para lo cual me voy a permitir hacer la primera pregunta en el orden y luego voy a conceder la palabra. Quisiera que me dijera qué criterios técnicos de política criminal va a utilizar usted para priorizar la persecución penal con el recurso presupuestario que actualmente contaría el Ministerio Público. Yo creo que en el tema de la persecución penal, uno de los graves problemas que hemos tenido en el país durante mucho tiempo es que va dirigida en lo individual contra personas. Y el grave problema del país es un problema de criminalidad organizada. Si ustedes revisan los delitos que se cometen en el país, uno por uno, se van a dar cuenta que en su gran mayoría son estructuras criminales las que trabajan. Y quiero hacer énfasis en algo que es sumamente importante. Cuando hay una extradición en el país, cuando se produce una extradición en las que yo estoy completa y totalmente de acuerdo, que es lo mejor que le puede pasar al país, se comete un error táctico, y es que no se desarticulan las estructuras criminales. Y entonces lo que sucede en muchos departamentos es que lo único que hay es un relevo de liderazgos criminales y se mantienen las estructuras incólumes y siguen operando en esos territorios con los mismos delitos y con las mismas personas. Eso es un primer ejemplo. Pero el segundo es más grave, porque lo que sucede en muchos de los casos, o en algunos casos, es que estas estructuras entran en un proceso de atomización
y se convierten en bandas criminales que siguen operando en el mismo territorio o en otros territorios, que mutan en algunos casos a otros delitos, y cuando siguen operando en los mismos territorios, el problema es que se elevan los niveles de violencia y el Estado, en términos generales, en inteligencia, en investigación criminal y en persecución penal, tiene que, tiene que pagar grandes cantidades para poder procesar y poner a disposición de los tribunales a estas personas. Muchas gracias, decano Reyes. Muy buenos días. Sí, cuéntenme o cuéntenos a esta postulación cuál sería su estrategia de comunicación en una investigación de alto impacto, tanto a la población guatemalteca como a los delincuentes, porque usted comentó que también Perdón, no les- tanto a la ciudadanía como a los delincuentes. Usted dijo que había que también hacer una comunicación a los delincuentes para que nos amplíe, por favor, en ese tema. Yo creo que lo importante de trasladar a la ciudadanía es los cambios y las mejoras que se pueden ir produciendo en el Ministerio Público. Primero, porque es una obligación del fiscal general. Y segundo, porque el pueblo de Guatemala necesita estar informado de las mejoras que se pueden realizar para para que ellos sean atendidos de la mejor manera. Pero el grave problema es que no se tiene el valor suficiente en muchos de los casos para ir detrás de las estructuras criminales. Esto no es un problema de supermanes, ni es un problema de miedos. Es que el problema es tan grave que todos los guatemaltecos estamos sujetos a que nos pueda pasar cualquier cosa en la calle. Por lo tanto, en la medida que pueda disminuir la violencia y la criminalidad, y en la medida que sepan que se va a ir detrás de ellos, porque disculpen lo que les voy a decir, pero acá la corrupción ha permeado las instituciones de justicia y seguridad en el país, y lo sabemos todos. Lo que pasa es que nadie lo quiera decir, esos son otros 10 pesos, pero la realidad es que el sistema de justicia y el sistema de seguridad del país están corrompidos y están penetrados por la criminalidad organizada y por la corrupción. Por lo tanto, hay que hacerles saber que se va al interno de las instituciones por ellos, pero también al externo, porque de la impunidad hay que trabajarla, del interno del Ministerio Público al externo y viceversa, y poder determinar estructuras criminales que trabajan esas cadenas de impunidad, entidades, personas, y entonces vamos a ir paso a paso cambiando las instituciones. Esto no es un proceso que se puede hacer de un día para otro, pero al final hay que hacerles saber a los criminales que se va detrás de ellos. Muchas gracias, decano Lepe. Muchas gracias, señora Presidente. Maestro Rivera Clavería, bienvenido. Traté de revisar su plan de trabajo, pero no lo he encontrado todavía. Tal vez usted me podría indicar. Quisiera que me comentara si dentro de su plan de trabajo existe alguna política institucional en el Ministerio Público para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas. Y si pudiese, en el tiempo que le conceden, también mencionarme qué rol o cuál es su visión sobre la figura de extinción de dominio y qué planes tiene al respecto. Creo profundamente en la victimología. Creo que, aunque es una disciplina nueva, usted lo sabe perfectamente, Milit, creo que el futuro debe la victimología de mejorarse e impulsarse en la medida que se cuente con los recursos suficientes para mejorar los programas. La Oficina de Atención a la Víctima en el Ministerio Público debe de reforzarse, porque efectivamente en Guatemala, en muchos de los casos,
las víctimas vuelven a ser revictimizadas por el mismo proceso legal. Y todos lo sabemos. Y en ese sentido, creo que hay que hacer un esfuerzo para que efectivamente las víctimas puedan en Guatemala tener la confianza de que van a recibir asistencia por parte de las instituciones y que van a velar porque efectivamente sus derechos se cumplan al interno de la institución. Yo soy un ferviente admirador de la victimología como una nueva ciencia y también creo en la incorporación de expertos en victimología al Ministerio Público, como lo creo también de criminólogos. Creo que hay que ir especializando las diferentes áreas del Ministerio Público para que los resultados sean distintos. Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados. Yo sé que se ha avanzado en el Ministerio Público durante muchos años, desde que se separó de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público ha venido avanzando. Sí, que falta mucho por hacer. Sí, que no hay recursos. Sí, que falta personal capacitado. Y le pongo un ejemplo simple. Los delitos cibernéticos. Hay que ponerle atención en el futuro. Una atención como nadie se lo puede imaginar. Hoy en el mundo los delitos cibernéticos están haciendo y produciendo los daños más grandes a la sociedad. Creo profundamente en la victimología y es un área en la que hay que impulsarla para que los resultados sean mejores, aunque hoy se está cumpliendo con la Oficina de Atención a la Víctima en el Ministerio Público. Y perdone, sobre la figura de extinción de dominio, ¿cuál es su visión o política? Fíjese que yo estaba en el Consejo del Ministerio Público y siempre que tenía la oportunidad de hablar con algunas de las personas en el Ministerio Público, ellos me planteaban la necesidad que hay de revisar la ley de extinción de dominio. No propiamente la parte operativa del trabajo, sino la ley. Porque uno de los graves problemas que hemos enfrentado, y solamente lo voy a dejar en el ambiente, es que muchas de las figuras que se han puesto en marcha en Guatemala, y lo saben ustedes, colaborador eficaz, la aceptación de cargos, la ley de extinción de dominio, la ley de lavado de dinero y muchas otras, simple y sencillamente fueron indicadas en el Congreso de la República para que fueran aprobadas. El problema es que cualquier ley o cualquier figura que se pretenda implementar en Guatemala tiene que sufrir ajustes a la realidad del país. Nosotros no somos Europa y nosotros no somos Estados Unidos, con el respeto que me merecen todos esos países. Nosotros somos un país indígena, garífuna, mestizo, y por lo tanto somos distintos. Y esas reformas hay que revisarlas, esa normativa hay que revisarla y hay que verla. Muchas Muchas gracias. Decano Aragón. Muy buenos días. Por favor. Gracias. El día de ayer hice esta misma pregunta y se la realizo porque usted en el módulo de coordinación hacia afuera, pues menciona la coordinación que debe trabajarse con una serie de instituciones dentro de las cuales se menciona la Interpol. Y yo hacía el comentario que una noticia reciente, la Interpol ha rechazado algunas alertas rojas alertas rojas o de detenciones que el Ministerio Público ha solicitado en varias ocasiones, específicamente contra exoperadores de justicia. Entonces, mi pregunta es, en este tema de coordinación, ¿cuál sería su planteamiento con relación a esa serie de requerimientos que no han sido atendidos por parte de la Interpol? Yo tengo la ventaja de que conozco el sistema y perdón
lo digo con toda la humildad del caso, pero lo conozco. Y efectivamente, en muchos de los casos sucede eso. Y sucede primero por incapacidad de las personas que están a cargo de la Interpol en algunos momentos. Y segundo, porque no hay una coordinación con las autoridades en lo internacional. No se trata de coordinar en Guatemala, se trata de coordinar con la Oficina Central de Interpol. Y con ellos es que se tiene que elaborar una guía para que efectivamente todas las propuestas, fíjense lo que estoy diciendo, todas las propuestas del Ministerio Público en órdenes de aprehensión sean acatadas. Porque el Ministerio Público es la única entidad que puede hacerlo. Y de ahí absolutamente nadie. Por lo tanto, yo sí creo que es una irresponsabilidad en estos momentos de la gente de Interpol no acatar las decisiones del Ministerio Público, y tengan la certeza de que yo voy a hablar con las autoridades que sean necesarias para que efectivamente esas órdenes de aprehensión puedan llevarse a cabo. Porque les pongo un ejemplo simple. Imagínense una orden de aprehensión en contra de un narcotraficante guatemalteco que está operando en otro país y que aquí hay y que necesitamos capturarlo y extraditarlo. No puede ser posible que no se cumpla con esa parte del trabajo que es tan importante. Por eso es que yo insisto, la coordinación con los diferentes entes públicos, Policía Nacional Civil, DEIC, DIGECAM, DICRI, Interpol, INASIF, organismo judicial, es vital. Pero esa coordinación no debe ser basada solo en lo que la norma dice, la norma legal, sino un pase con la confianza suficiente para saber que el trabajo se está haciendo bien, y con las entidades privadas, los tanques de pensamiento, las universidades, con las investigaciones que hacen, las ONGs, las fundaciones y las asociaciones que colaboran y que pueden ayudar también a fortalecer este trabajo en el Ministerio Público. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias, postulante. Respecto a lo que usted acaba de referir del análisis que Interpol ha hecho sobre algunos requerimientos respecto a orden de aprehensión, ha escuchado también que públicamente se ha hablado del fenómeno de la criminalización o del uso indebido del derecho penal para criminalizar a determinadas personas, ¿verdad? Eso es públicamente conocido. ¿Usted está de acuerdo en que hay un fenómeno como tal? ¿Piensa, tiene en su plan, si está de acuerdo, tiene en su plan algún mecanismo para prevenir esta situación que se siga dando? Explíquenos al respecto. Dentro del plan no, pero las conozco. Y la verdad es que cualquier medida que se pueda plantear para mejorar cualquiera de los procesos al interno del Ministerio Público, hay que hacerlo. Y yo, en esa línea, quiero aclararles algo. También es un error creer que un fiscal general per se va a cambiar la dinámica de la criminalidad organizada en el país. Este es un trabajo de equipo. Este no es un trabajo individual. Eso no es cierto. Uno es el director de la orquesta, pero también es un trabajo de Estado. No es un trabajo única exclusivamente del Ministerio Público, porque todos sabemos que la seguridad del país está ligada a la justicia en cualquier lado del mundo. Están atadas de una manera que no se puede, ¿sí? Solo que la pregunta está enfocada al fenómeno de la criminalización o uso indebido del derecho penal para criminalizar a determinadas personas, no al fenómeno de la criminalidad organizada. No, yo eso no. Yo no creo en la criminalización de las personas. Primero hay que alejar al Ministerio Público del tema político y de confrontaciones que no le corresponden. El Ministerio Público tiene, vuelvo a repetirlo, licenciado, el Ministerio tiene una función básica: investigar la persecución penal y velar por el estricto cumplimiento de la ley.
criminalizar personas simple y sencillamente por razones políticas o ideológicas no tiene cabida en el Ministerio Público. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo haría. Muchas gracias. Voy a permitir la última pregunta por efecto del tiempo del decano Sarabia. Gracias, presidente. Licenciado Rivera Clavería, bienvenido. Su hoja de vida refleja una amplísima experiencia en el sector de seguridad y justicia. Incluso me parece que ha conformado más de una vez la lista de finalistas para fiscal general. En el contexto del Ministerio Público actual, si usted pudiera identificar un aporte o un valor agregado que usted pudiera identificar en caso de ser nombrado fiscal general, ¿cuál sería ese principal aporte o valor agregado? Gracias. Creo que la experiencia que tengo para el manejo de las investigaciones criminales, las relaciones que tengo con la institucionalidad, no estoy hablando de gobiernos, con la institucionalidad en materia de seguridad y en materia de justicia, porque mi relación ha sido con los dos sectores por muchísimos años y también con las universidades, porque pues soy profesor de la universidad y mis clases van en esta misma línea de la que estamos hablando. Y aquí también creo que hay algo que es muy importante, licenciado. Creo que el Ministerio Público debe echar mano de las universidades. A mí me parece ilógico que no se siente uno con los decanos de las universidades a hablar, por ejemplo, en los temas de mejoras para la institución, pero sobre todo sobre los trabajos de investigación que se hacen en las diferentes facultades y que nadie aprovecha. Y que cuando se los estoy diciendo con razón, que nadie aprovecha. Porque esos trabajos deberían de servir de base en muchos de los casos al Ministerio Público, al organismo judicial y a la propia Policía Nacional Civil. Y hay muchos trabajos que serían fundamentales para mejorar ese trabajo del Ministerio Público que hoy es tan importante en Guatemala. Muchas gracias. Voy a permitir una última pregunta de la licenciada Franco. Gracias, presidenta. Buenos días, señor postulante. Al inicio de su presentación, usted mencionó que había que rescatar la ética. Sí. Desde esa perspectiva de la ética y de la honorabilidad que exige el cargo de fiscal general, ¿qué elemento objetivo, verificable y moralmente convincente puede presentar usted ante esta comisión para demostrar que su independencia no es solo una declaración, sino una cualidad acreditada en su trayectoria? Vea, durante todos los años que yo he estado en diferentes puestos en gobierno y en los que he participado en actividades como esta, y que he quedado, por cierto, entre los 6, toda mi vida he trabajado como servidor público. Creo profundamente que en el Estado, creo que si uno toma la decisión de trabajar en el Estado y no dedicarse a la profesión en lo liberal, uno debe entender que esta es una función de servidor público. Yo he pasado cualquier cantidad de investigaciones por parte de organismos internacionales, de agencias de inteligencia, de embajadas, porque en Guatemala, desgraciadamente, los rumores se corren muy fácil
y muy rápido y se desinforma a la población hoy con mucho mayor facilidad. Pero lo que es una realidad es que en mi vida nunca he participado en ningún acto de contrario a la ley. Nunca, nunca. Y creo fervientemente en que una gran mayoría de profesionales y de guatemaltecos tampoco lo hacen, pero que desgraciadamente hoy por hoy, en muchos de los casos, la problemática más complicada del país es la criminalidad y que eso ha influido en que mucha gente tome otros caminos. Yo me he sometido y me seguiré sometiendo hasta el día que decida ya no participar en algún tipo de actividad como esta a cualquiera de los métodos que puedan definir comisiones, pero que lo hagan con objetividad y transparencia. Porque eso es lo único que yo planteo. Si yo me someto a cualquier tipo de método para demostrar que efectivamente nunca he participado, también esperaría lo mismo de aquellos que me lo piden. Les puedo asegurar que en mi vida he participado en ningún tipo de actividad contraria a la ley, que mi vida está apegada a valores y principios y a la ética. Creo profundamente en los valores y los principios morales del ser humano. Creo que el bien común debe prevalecer sobre cualquiera de los pensamientos en el ser humano y que si he decidido participar es porque soy un servidor público. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, decano Cordón. Gracias, señora Presidente. Buenos días, licenciado Rivera Clavería. Yo tengo dos cuestiones que quisiera consultarle. La primera, leyendo su hoja de vida, no he leído todo el expediente, pero leyendo la hoja de vida, no hay mayor información a partir del año 2020. Quería preguntarle cuál ha sido su experiencia profesional del 2020 para esta fecha, ¿verdad? No lo vi. Y segundo, también a partir de su hoja de vida, leyendo su amplia experiencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado, el orden público y demás, ¿cuál cree usted que es la estrategia para lograr una adecuada coordinación y articulación entre fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación, donde usted ha estado muy involucrado, y Ministerio Público? ¿Cómo lograr esa articulación, muy ligado a la pregunta que le hacía a la comisionada Franco, sin perder autonomía e independencia? Gracias. Del 2020 para acá yo me dedico, he trabajado la profesión, desde luego ya no litigo, pero sobre todo doy clases en la universidad y clases de victimología, clases de crimen organizado, todas estas clases sobre lo que ustedes me han estado preguntando. Pero, ¿cuál es el problema, Lica? Primero, entender que no se puede sacar el trabajo adelante solos. Es un error garrafal creerlo. Si alguien cree que puede llegarse a sentar al Ministerio Público, al organismo judicial o a la defensa pública, al INASIF o a cualquier institución de justicia o de seguridad, sin el apoyo de equipos y sin un trabajo estratégico y con un plan, el resultado es cero. Y el problema de la coordinación tiene dos vías. La primera es la normativa legal. La normativa legal obliga a que, por ejemplo, el DEIC se convierta en el brazo legal operativo del Ministerio Público en materia de investigación criminal, al igual que la policía para el acordonamiento y manejo de la escena del crimen. Pero el problema no es ese. El problema es que, aparte de esa normativa, debe existir relación y confianza. Porque si uno no tiene la confianza para sentarse a hablar con el ministro de Gobernación, con el director de la policía o con el primer viceministro de Gobernación encargado de la parte de la seguridad, no se logra el trabajo. Al igual que con el organismo judicial. Hay que sentarse a hablar porque hay puntos
en los que la única forma de poderlo solucionar es sentándose a hablar, no simplemente de coordinar. Y se lo digo porque cuando trabajé las fuerzas de tarea en el Ministerio de Gobernación, yo tenía relación con el organismo judicial, tenía relación con el Ministerio Público, tenía relación con el Ejército de Guatemala, tenía relación con la Policía Nacional y si usted revisa los resultados, fueron altamente satisfactorios en el combate a la criminalidad organizada y bajar los índices de violencia. Muchas gracias, decano Maldonado. Gracias. Buenos días, licenciado Rivera. Entre su desarrollo del plan, usted habla de que sea la puerta de entrada al ciudadano a busca la justicia penal, el Ministerio Público. La pregunta aquí sería, ¿usted está de acuerdo? ¿Cómo está la organización actualmente en el Ministerio Público en la cobertura nacional? Con las agencias que existen municipales, ¿la reforzaría? ¿Cuál sería la estrategia para ampliar la cobertura del Ministerio Público a nivel nacional? Yo creo que el Ministerio Público tiene cobertura total en estos momentos en los 340 municipios. Lo que hay es un déficit de personal que no le permite en algunas jurisdicciones municipales poder hacer las investigaciones criminales o poder iniciar la persecución penal. Por lo tanto, lo primero que hay que ver es el presupuesto. Hacer un análisis del presupuesto para ver con qué se cuenta y si es posible hacer transferencias para poder contratar personal para estos lugares o esperar a finales del próximo año, de este año, para hacer las solicitudes al Congreso del incremento para los gastos de funcionamiento del Ministerio Público. Pero aquí el problema es que efectivamente, de alguna manera, sí se ha ido resolviendo el problema, porque se ha desfogado los delitos menores en estas jurisdicciones municipales. Y lo que hay es una derivación de las denuncias de los delitos de mediano y alto impacto por parte de estos fiscales, porque no están en capacidad de poder hacer el trabajo y ese trabajo lo trasladan a fiscalías de sección o fiscalías departamentales que cuentan con el personal. Pero yo insisto, lo que hay que hacer es primero un análisis, porque esto yo lo he recibido de lo que yo he podido irme informando, pero no tengo la información al 100%. Por lo tanto, primero un diagnóstico de cómo está esa cobertura municipal a nivel nacional, cuáles son las necesidades, qué tipo de requerimientos se necesitan y con cuánto de presupuesto se cuenta. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizada su entrevista. Le agradecemos mucho. Lo van a acompañar. Gracias. Muchas gracias.